Nombre de Dios y la patria, se abre la sesión y le damos inmediatamente la palabra al señor secretario para que dé lectura de nuestra cuenta. Se ha recibido el siguiente documento: oficio 178 del Director Nacional Subrogante del Servicio de Registro Civil, por el cual responde las consultas realizadas en sesión de fecha 14 de diciembre del 2016. Sería la cuenta, señor presidente. Antes de pasar a la tabla, le damos la palabra a los señores colegas, por favor, si algún punto sobre la cuenta o de temas varios. Diputada Proboste, diputado Trisotti, diputado Out. Bueno, entonces pasamos ahora sí a la tabla. Al efecto se encuentran invitados primero el director nacional del Registro Civil e Identificación, Jorge Álvarez, que le vamos a pedir a la Secretaría que lo haga pasar, el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral y el director nacional del Servicio Electoral, señor Raúl García, quien tenemos también de cuerpo presente y le damos la bienvenida. Así que vamos inmediatamente al curso de la sesión una vez que llegue el señor Álvarez, que se encuentra también presente, está afuera, lo divise. La Secretaría que acaban de ser recibidas las excusas, efectivamente, del señor Santa María. Bueno, en consecuencia, le damos la bienvenida a ambos directores, a la subdirectora. Hay que decir que ya habíamos recibido en una primera instancia tanto al registro civil como también, efectivamente, al Consejo Directivo en su oportunidad del registro electoral. Esta es la segunda sesión en la cual hemos invitado a los ambos directores. En lo que se refiere a la señora Cabrera, en alguna oportunidad se accidentó cuando venía efectivamente a esta sesión, por eso que quedó pendiente efectivamente su concurrencia, pero obviamente ha habido cambios respecto de dicha dirección, así es que le vamos a dar la palabra. No sé si les parece escuchar a ambos directores primero y luego le damos la oportunidad de intervenir a los parlamentarios de tal manera que tenga cierta continuidad esta sesión, porque si no va a quedar intervenida si es que le hacemos ronda de preguntas de inmediato, sin perjuicio de que haya alguna intervención o precisión por parte de algún colega parlamentario. ¿Se le parece? Así que, diputado Out. Está citada hasta las 11. Exactamente. Sin embargo, a las 10:30 va a haber un complejo proceso de votación al que tenemos que concurrir. ¿Usted va a suspender? No, Es largo, en consecuencia va a suspender para luego continuar o vamos a terminar a las 10:30. yo preferiría que aprovechemos el máximo del tiempo, pero si obviamente quedan preguntas relevantes, ahí le vamos a pedir colaboración a ambos directores para que en beneficio del tiempo y no tener que citarlos de nuevo, podamos suspender y luego retomar. Pero yo creo que eso sería lo más pertinente, porque si no tendríamos dos sesiones. Así que le damos inmediatamente la palabra al director. Bueno, muy buenos días, en primer lugar, y muchas gracias por esta nueva oportunidad donde podemos abordar este tema que nos ha tenido a todos bastante preocupados desde el año pasado hasta la fecha. La verdad es que sin restarle ni quitarle ningún grado de importancia a todo lo que ocurrió el año pasado con el padrón electoral, y aprovechando un poco mi situación de director recientemente nombrado a partir del 4 de enero de este año, me gustaría dar un énfasis en lo que hemos estado haciendo a partir del 2 de noviembre del año recién pasado, con el objeto de poder dar una solución y dar en definitiva garantías a toda la ciudadanía
de que vamos a poder contar con un padrón debidamente depurado para las próximas elecciones que se avecinan. Con ocasión de lo que ocurrió el año pasado en relación al padrón electoral, y a partir del 2 de noviembre, fecha en la cual se abrió nuevamente el registro para efecto de ser actualizado después de las elecciones municipales de octubre del año recién pasado, nosotros iniciamos los acercamientos correspondientes con el Servicio de Registro Civil e Identificación con el objeto de hacernos cargo debidamente de este problema que detectamos el año pasado en el padrón electoral. Y en esa línea, con el Servicio de Registro Civil e Identificación, tomamos básicamente y en términos generales dos grandes decisiones. La primera de ellas, definimos un protocolo de interoperatividad entre ambas instituciones, conforme al cual se definieron frecuencias, estándares y tipo de datos e información que el Servicio de Registro Civil e Identificación nos iba a proporcionar, porque así lo dispone la ley por lo demás, para que nosotros pudiésemos actualizar a partir del 2 de noviembre del año pasado el registro electoral. Por lo tanto, una primera decisión dice relación con una forma y un modo de trabajar y relacionarnos entre ambas instituciones. La segunda decisión que se tomó a partir de dicha fecha es una decisión que tiene aristas más bien tecnológicas, pero no por ello menos importante. Se implementó en conjunto con el Registro Civil una base de datos compartida, que vamos a denominar para todos estos efectos un repositorio de datos, en la cual el Servicio de Registro Civil e Identificación deposita la información, los datos que conforme a la ley debe entregar para que nosotros podamos capturar esos datos y poder actualizar en consecuencia el registro electoral y posteriormente los padrones de conformidad a lo que se define en los respectivos cronogramas electorales. En eso hemos estado desde el 2 de noviembre y quisiéramos aprovechar esta instancia para comentar algunos de los resultados que hemos estado viendo de este trabajo conjunto que se comenzó a implementar a partir del 2 de noviembre del año pasado. Y la verdad, y para ser bien honestos, no estamos tranquilos y no estamos conformes ni satisfechos con lo que estamos viendo de este trabajo conjunto. Para no alargarnos mucho en la materia, hemos recibido por parte del Registro Civil distintos datos que conforme a la ley deben entregarnos. El más importante y el que hizo cuestión el año pasado dice relación con los domicilios electorales o cambios de domicilio electorales. Y a la fecha no estamos, como les decía, tranquilos con el tipo de datos, con la pureza de los datos que estamos recibiendo y con los soportes que en definitiva se nos están proporcionando para nosotros poder establecer fehacientemente que los electores han manifestado la voluntad correspondiente de querer cambiar su domicilio electoral. A título de ejemplo, hemos recibido a la fecha 47.408 comprobantes de cambio de domicilio electoral correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del 2016. Un primer hallazgo que tenemos en relación a ese tema es que hay 3.320 de esos cambios de domicilio electoral que están duplicados. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Que en una primera entrega de información el Registro Civil nos informa, a título de ejemplo, 10 cambios de domicilio, y en una entrega posterior, en otra fecha, se duplican algunos de esos cambios de domicilio ya informados de manera previa, con el consiguiente recargo en todo lo que es el procesamiento de la data. Adicionalmente a eso, y tal como lo convenimos a partir del 2 de noviembre del año recién pasado con el Servicio de Registro Civil e Identificación, hemos estado recibiendo, o se acordó más bien recibir, los formularios firmados por los electores donde consta la manifestación clara de voluntad de ellos de cambiar su domicilio electoral. Pues bien,
Por una parte, estamos recibiendo los registros electrónicos de dichos cambios de domicilio o supuestos cambios de domicilio, pero no estamos recibiendo a la par la misma cantidad y coincidente, por ende, de fichas de cambios de domicilio firmados por los electores. Tenemos diferencias, tenemos más registros, tenemos menos fichas. Por lo tanto, esto está demostrando de alguna manera que hay algunas debilidades en cuanto al control de calidad que está implementando el registro civil a la hora de depositar, por una parte, los datos y registros en este repositorio, y por otra, el despacho de los correspondientes formularios donde consta la manifestación de voluntad de los electores de querer cambiar efectivamente su domicilio. Una de las cosas que se acordó y que para nosotros es de vital importancia cuando retomamos los trabajos con el registro civil a partir del 2 de noviembre del año pasado, dice relación con la frecuencia con la cual el Servicio de Registro Civil e Identificación nos va a alimentar de los datos que por ley debe proporcionarnos para actualizar el registro civil. Y esa frecuencia se estableció como máxima de forma mensual. Pues bien, la última carga de información que recibimos del registro civil fue el 20 de marzo de este año, hace un par de días atrás. Durante el mes de febrero no recibimos carga alguna de datos. Un detalle que nos llama poderosamente la atención. Cuando recibimos la última carga de datos, esto es el 20 de marzo de este año, hace un par de días atrás, nos encontramos, y en el tema particular de cambio de domicilio electorales, que es lo que más nos preocupa, con cambios que correspondían a los meses de noviembre y diciembre de este año. Más simple y más fácil. En marzo, noviembre y diciembre de 2016. Más claro. En el mes de marzo nos llega información al repositorio y encontramos con que esa información corresponde a cambios de domicilio electoral efectuados en noviembre y diciembre del año recién pasado. Yo aquí me quiero detener, por favor, honorables diputados, un instante en este fenómeno, no solo de cara a la actualización del padrón electoral para las futuras elecciones que se nos avecinan, sino que también con ocasión de una tarea trascendental en la que estamos trabajando hoy día tanto partidos políticos como el servicio electoral y que dice relación con la reinscripción y afiliación de nuevos militantes de cara al 14 de abril y 15 de abril de este año. El ejemplo que quiero traer a la mesa es el siguiente. Si el día 13 de abril nos llega una carga de datos al repositorio donde vamos a encontrar, entre otras cosas, suponemos y esperamos, cambios de domicilio electorales. Y nos encontramos que aunque esos cambios de domicilio electorales corresponden a los meses de enero, de febrero o de marzo, y esos cambios de domicilio electorales, y por favor entendámoslo bien, producen el efecto de mover afiliados de una región a otra, quisiera imaginar la reacción que vamos a tener por parte de los partidos políticos cuando el día 14 de abril, o sea, el día siguiente de que el registro civil nos haga la carga y la data, nosotros le comuniquemos que producto de los cambios de domicilio informados y procesados por el servicio electoral, se han producido alteraciones en el número de afiliados en cada una de las regiones, afectando por ende la subsistencia o la inscripción de más de algún partido en las respectivas regiones. No quiero ni pensar en la reacción de los partidos políticos en ese evento. Por lo tanto, la frecuencia de la carga de data y el suministro de información por parte del Servicio de Registro Civil e Identificación es algo que a nosotros nos preocupa. Y adicionalmente nos preocupa que esa carga de data corresponde a sucesos o eventos de meses bastante anteriores a la fecha en que se está entregando la información. Hemos encontrado también otros fenómenos en esta entrega y carga de data que estamos recibiendo del Servicio de Registro Civil e Identificación. Por ejemplo, en el mismo
sistema relacionado con los domicilios electorales, encontramos impureza, permítanme la palabra, en los datos que se proporcionan. Domicilio con registro cero. ¿Cómo va a procesar el servicio electoral un domicilio que trae registro cero? Lo más sorprendente de esto, señores diputados, es que haciendo por parte nuestra el match entre el dato o el registro electrónico y la ficha que ha firmado el elector y que da soporte y sustento a su manifestación de voluntad, nos encontramos con que en la ficha también el registro es cero. O sea, se le está proporcionando al elector una ficha para que firme con los datos ya impuros contenidos en esa ficha y que posteriormente se nos hace llegar a nosotros. Hay errores en caracteres, signos de interrogación en el nombre de las calles. Para no alargarme más en la casuística, honorables diputados, y en consideración a las restricciones de tiempo que tenemos, hoy día el servicio electoral, por disposición de la ley, está obligado a hacer auditorías anuales. Y me permito leer la ley correspondiente. Deberá hacer auditorías a los procesos, a los sistemas, a los controles y a los mecanismos que el servicio electoral tiene implementados para efectos de actualizar el registro electoral. Yo me hago la pregunta, si nosotros por ley tenemos ese estándar y esa obligación, ¿cuál es el estándar y la obligación en la misma materia que tiene el Servicio de Registro Civil e Identificación, con el objeto de asegurarnos de que la data y que la información que nos provee es información revisada, es información pura, sin errores, sin caracteres ininteligibles, etc.? Poco podemos avanzar como institución en la confección de un registro y de un padrón electoral depurado. No obstante, todas las auditorías procedimentales que la ley nos impone, si la data que estamos recibiendo de quién es nuestro principal proveedor de información para estos efectos es data que viene con errores manifiestos. Por lo tanto, de cara a lo que viene, que es lo que a este director más le preocupa, no quiero con esto, por favor, bajar el perfil a lo que ocurrió el año pasado, pero aquí estamos trabajando para lo que viene fundamentalmente. Yo quiero hacer un llamado para que en las instancias que corresponda, sean estas legislativas o administrativas, tomemos realmente el peso de lo que significa ser el proveedor de datos que alimentan al registro electoral en este país. Sin eso, sin tener estándares uniformes, sin tener protocolos de calidad, la verdad de las cosas es que el servicio electoral está con serias limitaciones para poder garantizar un registro y padrones debidamente depurados. Eso es lo que quisiera comentarles sin perjuicio de las dudas y preguntas que puedan tener ustedes, pero me parece que es algo fundamental comentarlo y que quede en antecedentes de esta comisión. Gracias, señor García. No sé si la subdirectora quisiera complementar. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Un saludo a los diputados. Agregar que las acciones del Servicio Electoral en materia de corrección del problema suscitado en 2016 se tradujo en posibilitar administrativamente una reversa que se le dio como oportunidad a los electores para que pudieran ellos, al revisar su dato electoral en nuestra página web, pudieran, a través de un mecanismo muy fácil, muy fluido y sin mayor exigencia, poder rectificar aquella situación. El resultado de aquello es bajísimo, ¿cierto? Hablábamos de 300.000, 400.000 situaciones que pudieron haberse producido de cambio de domicilio sin la autorización del elector, lo que se traduce básicamente en no más allá de 6.600 correcciones aproximadamente. Eso significa que los datos, ¿cierto?, pueden seguir ajustándose, pero también es cierto que estamos frente a una situación en la que
Como el elector no está interesado en el tema político, no va a revisar nuestra página web ni le va a importar. Nosotros hemos trabajado una situación comunicacional para poder llegar a todos ellos, para que revisen lo que vamos a reforzar de aquí a marzo y lo que quede de abril, para que la gente pueda revisar sus datos electorales. Si no está conforme con su situación, digamos, de residencia, de domicilio electoral, conforme a la ley que debe cumplir, pueda cambiarlo. Estamos empeñados en eso, todos nuestros recursos, toda nuestra gente está preocupada en las 15 regiones de lo que podamos hacer como preparación de las elecciones primarias. ¿Por qué nos preocupa? Las elecciones primarias, ¿cierto?, tienen como fecha de foto del padrón electoral el 3 de mayo. O sea, el 3 de mayo, de ahí es lo que pueden participar o no en estas elecciones primarias. Y en aquellas, considerando las primarias presidenciales, participan todos los independientes. Es una elección país, no está acotado a un solo territorio electoral, digamos, ínfimo. Entonces, estamos como servicio trabajando en eso y también vamos a hacer llamado a que la gente proceda a revisar y cambiar si fuere pertinente. Eso quería acotar, presidente. Gracias. Gracias, subdirectora. Diputado. Sí, sí. Para que no se quede, si esa modificación vía electrónica solo es posible hoy al listado de afectados por el proceso pasado o es posible para el conjunto del padrón. La facilidad. Legal para el efecto del cambio de domicilio general, nosotros necesitamos certeza, necesitamos que se utilicen todos los canales existentes digamos, que hemos habilitado, ¿cierto? Chile Atiende, direcciones regionales, consulados, PDI, etcétera. Necesitamos que se haga el trámite presencial, pero en el caso de las personas afectadas por el error, que no fue voluntad de ellos, se hizo la facilitación y hasta ahí nomás debiera llegar. Acotado a ese universo. Absolutamente. No. Necesitamos, la reversa no está contemplada en la legislación. Fue una solución administrativa que dimos y debe tener ese acotamiento para que no se utilice de otra forma. Diputado Renzo Trisotti. Gracias, presidente. En este esfuerzo que está haciendo el CERVEL, ¿ha habido alguna ayuda extra de parte del gobierno, a diferencia de lo que evidenciamos en el error administrativo pasado, donde ayudó la Secretaría General de Gobierno y varias otras instituciones en campañas publicitarias? Acá tenemos, tal como usted plantea, una fecha muy cierta que son las primarias y ustedes están haciendo todo el esfuerzo, pero ¿este es un esfuerzo solamente del CERVEL o han tenido ayuda de otro organismo? A ver, la verdad de las cosas es que en relación a lo que ocurrió el año pasado, y para ser justos, hemos recibido colaboración por parte de la Subsecretaría de Justicia en términos de poder agilizar todo lo que dice relación con el envío de las fichas de inscripción que en algún momento se comprometió a entregar el registro civil al servicio electoral. En eso han habido un par de reuniones con el subsecretario de Justicia, quien ha estado monitoreando ese proceso. Lamentablemente los resultados de ese esfuerzo tampoco son muy tranquilizadores. El universo de fichas que ha llegado a nuestras manos para poder hacer el análisis de ese poco menos de 500.000 de afectados no es mucha, es del orden del 20%, no es más que eso. Por lo tanto, contestando, diputado, a su pregunta, hemos visto algún nivel de preocupación, sin duda, por parte del Poder Ejecutivo en el tema. Hemos visto ciertas decisiones que se han tomado por parte del Poder Ejecutivo para colaborar en la solución de lo que ocurrió el año pasado. Y hasta ahí no más. El resto ha sido un trabajo que hemos, tal como le señalaba anteriormente, ejecutado directamente con el registro civil, poniendo a disposición nuestros recursos, pero encontrándonos con estos resultados que le comentaba al inicio. Y frente a eso, la verdad es que no es mucho el margen que tenemos para poder darle un procesamiento adecuado a datos que vienen con problemas desde el origen.
Eso, básicamente. Diputada Yasna Proboste. Quisiera hacer una consulta a nuestro invitado a partir de su comentario inicial a propósito de los malos datos que se reciben muchas veces del registro civil. Usted señalaba que algunos venían incluso con signos de exclamación. ¿Cuáles son las medidas que ha tomado el Servicio Electoral para poder construir esta base de datos? Y finalmente, ¿cuál es la información que prima? Y esto quiero poner un ejemplo que además le ocurrió a una importante autoridad en nuestra provincia. Ella se refichó y sin embargo aparecía rechazada. Y en el servicio electoral tenían su segundo apellido como primer apellido. Entonces, por eso salía rechazada, pero nuestra pregunta era, bueno, ¿qué es lo que vale? ¿Su información del registro civil o la información que tiene el CERVEL? Entonces, ¿por qué se produce esa diferencia? Eso lo pude constatar personalmente. A ver, en esto, diputada, no es que haya duplicidad de datos. No es que el registro civil informe un dato A y el CERVEL consigne en sus bases un dato B. En esto el dato es el mismo. Desgraciadamente es un dato que viene erróneo desde el origen. Por lo tanto, las acciones que nosotros podemos tomar respecto a ese dato erróneo es ponerlo en conocimiento a la fuente y pedirle que haga el reprocesamiento respectivo para que asegure y garantice que el dato que estamos recibiendo es tal como está apareciendo o es otro. Entonces, a mí me interesa dejar muy en claro que no es, al final del día, no es que tengamos dos datos y tengamos la disyuntiva de tener que decidir si es el dato 1 o el 2 el que prevalece. Aquí tenemos un dato, pero tenemos un dato con errores manifiestos y que al servicio electoral, con justa razón, le hace dudar que ese dato sea el correcto y por lo tanto se abstiene de incorporarlo al registro electoral hasta que tenga la confirmación del Servicio de Registro Civil e Identificación de que el dato está erróneo y venga en consecuencia el correcto, o se nos termine por confirmar que ese es el dato. Entonces, en eso no sé si respondo a su pregunta, pero no tenemos duplicidad de información, de datos. El dato es uno y el dato está con errores en el origen y en el receptor, que somos nosotros. Diputado, yo entiendo que eso se puede afirmar, lo que usted está señalando, respecto de lo que ha ocurrido después de la aprobación de la ley. Es decir, después de que se estableció como exclusivo proveedor de los datos al registro civil, al CERVEL. Pero resulta que hay un conjunto muy numeroso de personas que no fue proveído su dato por el registro civil. Y en consecuencia, la afirmación que usted hace vale para ese contingente, pero no vale necesariamente para el contingente de inscritos directamente al CERVEL previamente a la ley. Y en consecuencia, puede ocurrir exactamente lo que constata la diputada Proboste, de que el dato que tiene el CERVEL puede ser distinto, yo doy fe de que así ha ocurrido en ocasiones anteriores, del dato que tiene el registro civil en toda la masa de electores del padrón que se inscribió previo a esta ley que traslada la iniciativa de inscripción desde el CERVEL, como ocurría antes, al registro civil. Pero respecto de un dato anterior, esa afirmación es perfectamente discutible. Diputado, efectivamente, hay datos en los cuales la fuente somos el mismo servicio electoral, sin duda. Y obviamente respecto de esos datos, la responsabilidad, las acciones y preocupaciones para que esos datos sean fidedignos y confiables radican en nuestra institución. En eso no hay ninguna duda, digamos. O sea, confirmar lo que usted está señalando. Mi respuesta a la diputada estaba pensando en los datos que viajan desde el registro civil a nuestras manos. Pero lo que usted señala, efectivamente, somos dueños, somos responsables de la captura de ciertos datos que se nos entrega a nosotros como fuente, digamos. ¿Y eso, perdón?
esa correspondencia de datos respecto de la masa anterior no ha experimentado un trabajo de cruce para que esos eventuales errores de personas que se inscribieron con datos distintos ante el CERVEL de los que tienen en el registro civil. Me explico. Si ustedes están cotejando solo la masa de los viajeros en el último periodo, post ley, o también han cotejado el conjunto del padrón con los datos del registro civil. Importante lo que señala el diputado. Nosotros tenemos 2 sistemas electorales durante 30 años que hemos ido, ¿cierto?, creando. Hasta la modificación legal que estableció la inscripción automática, nuestro registro electoral y padrón electoral era de 8 millones y fracción. Esos 8 millones, ¿cómo se producían? A través de una información en terreno en nuestras juntas inscriptoras, en registros, ustedes se acordarán, donde teníamos un paralelo y siempre se producían diferencias incluso entre el registro local y el registro servicio. Y nosotros hacíamos un acto de cotejo y que demostraba la diferencia entre ambos registros. Respecto de esos 8 millones de datos que teníamos, esos pasaron completitos al nuevo sistema, manteniendo incluso su mesa receptora de sufragio, que fue una de las cosas que nos tiene hoy día muy complicado. Pero ese dato se registró tal cual venía. Hoy día se está produciendo, y desde el 2012 en adelante, las correcciones de aquellos datos que venían malos, siempre que se vayan produciendo respecto de esas inscripciones, movimientos del elector. Porque nosotros no tenemos cómo entrar a modificar lo que ya existe, pero sí cuando hay una actuación, hay una acción que nos lleva a modificar. Entonces yo podría decir hoy día sí, es verdad, tenemos los 8 millones anteriores con estas dificultades, pero que se han ido corrigiendo con los datos del registro civil en la medida de que se vayan produciendo esas actuaciones. O sea, eso es correcto. Ahora, respecto de afiliaciones a partidos políticos, si vienen los datos malos, los cruces son más delicados todavía. Tiene otra relevancia, además, la situación de los datos de nombre, etcétera, del elector, y nosotros lo representamos en forma inmediata. No es que se rechace y no tenga posibilidad, inmediatamente se informa y se indica que es lo procedente. Gracias, presidente. Gracias, subdirectora. No habiendo más preguntas, pues sí, yo creo que le vamos a pedir que permanezca con nosotros, le damos la posibilidad, por favor, sobre todo para precisar una suerte de traslado también respecto a los puntos que se hizo cargo el director del Servicio Electoral. Le damos la bienvenida a don Jorge Álvarez, en representación del Registro Civil. Obviamente usted, director, ya hizo una primera presentación respecto al marco normativo, contexto, todo lo que ocurrió incluso en términos cronológicos desde que se formara esta comisión investigadora, así es que respecto a eso, más bien un poco ese cargo de la auditoría, que entiendo ha estado bastante avanzada respecto a la situación del padrón electoral, y también la posibilidad de hacer un contrapunto respecto de lo que hizo el señor García. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, en mi anterior comparecencia dije que una de las medidas que íbamos a adoptar, y que ya la había adoptado cuando vine acá, era la contratación de una auditoría externa informática especializada. Teníamos muchas dudas en ese tiempo, no conocíamos verdaderamente cuáles eran las raíces profundas de lo que había ocurrido, y fue bien interesante tener una visión de una empresa externa que era especializada en estas materias. Bueno, el análisis, lo que contratamos fue una auditoría al procedimiento de intercambio de datos entre el Servicio de Registro Civil y el Servicio Electoral. A eso se abocó la auditoría, y fundamentalmente a los famosos 477.337 casos, ¿no es cierto?, que el CERVEL había incorporado a su padrón, pero que tenía dudas o que cuestionaba que ellas hayan sido verdaderamente cambios de domicilio que haya solicitado el elector. Bueno,
nosotros vimos este informe y en el análisis de la auditoría se llega a la conclusión que de esos 477.000, el 52% son datos que no son atribuibles al Servicio de Registro Civil y otro 48% sí son cambios de domicilio que el Registro Civil informó. De este 52%, dice la empresa auditora, que la comuna que se aplicó al padrón electoral no fue informada por el Registro Civil o no fue la última que informó el Registro Civil, ¿no es cierto? Nosotros informamos que el domicilio era Renca y en el servicio electoral decía Ñuñoa, ¿no es cierto? O si nosotros informamos que había cambiado domicilio, pero no constaba en la información del servicio electoral. La otra hipótesis de este 52% es que la fecha de cambio de domicilio electoral que tenía el servicio electoral no era la que a nosotros nos contaba informáticamente. Las otras corresponden a un conjunto de domicilios que si bien nosotros informamos, fueron posteriormente actualizados por el CERVEL. Así que hay un 48% restante que son los que sí informamos nosotros, que son el 229.497, que son imputables al Servicio de Registro Civil. Bueno, la auditoría señala que nuestros sistemas, nuestros procedimientos de control eran inadecuados. Habla de que eran insatisfactorios, ¿no es cierto?, que teníamos muchos puntos de falla y que no se veían controles detectivos, preventivos y, por último, compensatorios. Bueno, ahí entonces, respecto de esto, nosotros hicimos el protocolo. Primero aclarar acá que el que se comunica con el CERVEL para hacer un trabajo conjunto fue este director. Este director fue el que contactó al servicio electoral. Y empezamos a trabajar con unas mesas de trabajo que eran quincenales, que se empezaron a reunir periódicamente, con la intención de elaborar precisamente lo que nos decía la auditoría, que era un protocolo donde estuvieran contemplados todos los sistemas de control que no habíamos tenido, ¿no es cierto? Y también incorporamos a auditoría, la auditoría interna, que revisara también estos procesos, y además reiteramos a todos los funcionarios vía oficios o instrucciones, y además a través de videoconferencia reiteramos las instrucciones que hemos tenido relativas al cambio de domicilio y en general todas las que tienen relación con la situación electoral. ¿Cuáles son las posibles causas? El análisis que hace la auditoría externa dice que son faltas de control, que no hay controles adecuados, pero no logra establecer que esto se deba a que el Servicio de Registro Civil cambió automáticamente los domicilios a través de algún algoritmo, a través de una rutina computacional. Eso no está en el informe y entonces confirmaría lo que yo reiteré cuando vine acá, que no estábamos cambiando domicilio por licencias de conducir o por otras materias. Eso no da cuenta la auditoría y el trabajo que hemos hecho interno seguimos pensando que no fue así. Sin embargo, recibimos 87 reclamos en el registro civil por esta materia y los 87 reclamos analizados dan cuenta de dos cosas. La primera hipótesis, al parecer, en oficina no se le consultó a las personas que iban a obtener su cédula y pasaporte. Primero no se les informó cuál era su domicilio electoral y posteriormente tampoco le preguntaron si quería cambiarlo. En ese tiempo había un sistema de un checklist que permitía repetir el domicilio personal como electoral. ¿Pensado por qué? Porque como en la primera, cuando esto surge, teníamos solamente domicilio electoral, se pensó al hacer el sistema computacional que sería de gran ayuda para el oficial civil, que si coincidía el domicilio
personal con el electoral que simplemente apretara un checklist y se copiara y con ahorro, y eso causó muchos perjuicios. Yo creo que impactó en esto. Eso inmediatamente en noviembre, cuando yo asumo, eliminamos esa aplicación. Pero es muy posible que en todos esos casos que dicen, bueno, yo fui a hacer un trámite y me lo cambiaron, fue porque a lo mejor se hizo esa operación de copiar el domicilio particular como domicilio electoral. Lo otro que nos dimos cuenta, pero sin embargo no podemos saber cuál es el número, no estábamos ahí, es difícil saber si el funcionario realizó esa operación o no. La otra hipótesis, o la otra que descubrimos con estos 87 casos que analizamos concretamente, fue que los funcionarios de oficinas del registro civil no cumplieron con las instrucciones relativas al cambio del comprobante de domicilio. En algunas oficinas se las pedimos a todos y algunas oficinas dicen no los tenemos, porque la instrucción primera fue que iba a ser conservado con los comprobantes de recaudación de impuestos. Entonces algunos dijeron, mire, pasaron los tiempos, se eliminaron, se hicieron las auditorías a esto, nosotros estimamos o no los tenemos simplemente. Ahí hubo un no cumplimiento. Y eso podría explicar, lo tenemos claro, ¿eh?, cuáles oficinas nos dijeron que no tenían los comprobantes de cambios de domicilio. Y ahí hay dos hipótesis que hablan del factor humano y que no habría sido un programa que nosotros habríamos desarrollado. Fíjense que nosotros hemos hecho hartas actividades, las ha señalado el señor director. Hemos hecho primero reunirnos, ¿no es cierto?, con esta citación que yo realizo, la mesa de trabajo, la periodicidad, llegar a un protocolo, llegar a la interoperabilidad. Todo eso lo hemos realizado, hemos incorporado tecnología a los procesos, pero tengo la convicción, honorable comisión, que este proceso va a mejorar cuando solidifiquemos la institución de coordinación que hemos desarrollado con el servicio electoral. Yo creo que el gran problema que tuvimos antes fue la comunicación entre ambas instituciones. Hemos realizado una institucionalización incipiente con estas mesas de trabajo y es un avance tremendo el protocolo que nosotros hemos realizado. Creo que vamos a salir adelante con esto como exige la ciudadanía, en la medida que esa coordinación se siga solidificando, se siga desarrollando como una institución permanente que dé garantías a la ciudadanía de los datos entonces que estamos entregando y que ellos están procesando. Nosotros el 9 de marzo enviamos el protocolo fue discutido en la mesa, fue una labor muy interesante donde ambas instituciones pusieron todo su empeño para desarrollar este protocolo y que ya hemos empezado a cumplir, aunque todavía no lo tenemos concluido. Nosotros hemos puesto en marcha la interoperabilidad, hablaba el director de un repositorio, la verdad es que es una página web, el repositorio que era el FTP anterior tenía muchas dificultades y creemos que el sistema de ahora es más adecuado, y tan adecuado es que estamos en tiempo oportuno detectando algunas dificultades que nos ha señalado el director, que me voy a hacer cargo más adelante. Bueno, hemos ido cargando en este sitio, porque es un sitio electrónico, hemos cargado 285.217 datos, hemos cargado 38.814 cambios de domicilio. La preocupación, me hago cargo al tiro de la preocupación del director, es que no, si bien a él le llegan las transacciones electrónicas, pero no les han llegado los documentos, porque la recopilación de los documentos es manual, oficina por oficina. Registro Civil tiene 471 oficinas en los puntos más alejados del país, documentos que tienen que llegar al centro para después ser remitidos al nivel central. En el nivel central se tienen que clasificar, se tienen que escanear y se tienen que foliar. No sacaríamos nada de tomar esos documentos y mandárselos al servicio electoral para que ellos se hicieran cargo de eso. No es así.
¿ah? Es un procedimiento en papel. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Hemos pedido una aplicación que nos ha costado mucho precisar, pero que en mayo está disponible, que es el comprobante de domicilio electrónico, mediante el cual el servicio electoral lo va a tener automáticamente a contar de mayo y lo va a tener automáticamente la comunicación electrónica y la imagen con la firma del elector. Pero antes de eso, hemos hecho un trabajo verdaderamente titánico. O sea, tuvimos que llevar gente a trabajar en eso, habilitar un lugar, más encima contratar honorarios para... Y ha sido muy difícil, ha sido un trabajo muy trabajado, pero que lo estamos haciendo porque sabemos que eso, me decía Marco Miller, que eso es lo que verdaderamente necesitamos mientras nos tengamos el sistema electrónico. Y eso lo tenemos disponible en mayo. Bueno, decirles también que en relación con las defunciones, ya lo hablamos la sesión pasada, desde la última vez que vine, decidí abordar el tema de las defunciones. El año 2012 advertimos el tema de las defunciones que no estaba ligado. O sea, teníamos una persona que había nacido y teníamos una defunción en que tenía un nombre diferente. La persona se llamaba José Belarmino Soto, así está en su nacimiento, pero su cédula siempre fue José Soto. ¿Cómo nosotros comprobamos que ese nacido es el que murió? Muy complejo, porque si nos equivocamos, matamos a un elector, ¿no es cierto? Matamos a una persona. Muy delicado. Bueno, un estudio que hizo la Universidad de Chile nos entregó unos algoritmos en un estudio, en un modelamiento matemático, y nos dijo, mire, estos son los modelos matemáticos que usted tiene que para hacerlo. Y eso se hizo. Aún así quedaron restos, ¿no es cierto?, que no se pudieron unir. Bueno, desde diciembre en adelante, desde noviembre empezamos a trabajarlo, y porque esto lo hacen funcionarios, ¿eh? Los funcionarios tienen que comparar inscripciones, tienen que pedir la inscripción, son personas antiguas, inscripciones que están quemadas, que tenemos que pedir a oficina. Hicimos ese trabajo y pudimos unir 21.000 más, ¿no es cierto?, 21.000 defunciones más. Y vamos a seguir trabajando, 21.131, y vamos a seguir trabajando con eso, ¿no es cierto? Pero es un proceso que se va a seguir desarrollando. Respecto de lo que señalaba el señor director, bueno, nos preocupa también lo que nos ha señalado. Recibimos hace muy poco un oficio donde nos hacían un conjunto de aclaraciones y que nos señala que la pureza de los datos no es la adecuada. ¿Qué puedo decir al respecto? Puedo decir al respecto que el señor director del servicio electoral puede mandarnos este oficio ahora, antes de realizar el padrón, precisamente porque tenemos un procedimiento, precisamente porque tenemos un protocolo y porque estamos trabajando juntos. Esa es la causa de que él puede decirme que hay datos que no son adecuados. Por ejemplo, respecto a los errores de caracteres, de un número de 20.000, los errores de caracteres son 32. Y en buena hora que lo detecte. Que el típico caso es que la comuna es Ñuñoa y el carácter no reconoce la ñ y le pone un signo de interrogación. 32 casos. O sea que hemos hecho programas para detectarlo, para corregirlo, pero nos han quedado un marginal de 32. Los duplicados nos preocupan mucho porque se están produciendo y vamos a abordarlo. Tenemos tiempo aún para hacerlo. Respecto del tiempo que nosotros subimos la información, efectivamente nosotros postulamos en el... ¿sí? Jorge, desgraciadamente Muy somos esclavos de alguna manera del reloj. Tenemos una sesión muy importante que es la instalación efectivamente de la nueva mesa, pero yo creo que el tenerlo ustedes es de alguna manera el nudo crítico y el mandato en este caso de esta comisión. Entonces, yo no quiero abusar de su tiempo, pero más que citarlos de nuevo, yo preferiría que tengan paciencia. Yo creo que vamos a estar 40 minutos, si me corrigen, a lo menos, porque también tiene que ver con el discurso del nuevo presidente,
para continuar obviamente con esta sesión y ojalá agotar en esta instancia o en esta audiencia que vamos a suspender la participación de ambos servicios, porque insisto, tiene que ver con el nervio efectivamente y el mandato que tenemos objeto estudiar. ¿Si les parece? ¿Suspendemos? Son las 10:30, yo calculo la votación 11:30. Exactamente. ¿Les parece? Me parece, presidente, pero yo no creo que vamos a votar hoy día el tema, con los invitados clave. Exactamente. Diputado. Entonces, démonos una hora después de reconstituido. Don Carlos Bel. No, justamente lo que va a decir el doctor Legado, en el sentido que vamos a tener que llegar a prolongar la sesión hasta que, o sea, escuchemos todas las Intervenciones y las preguntas de los parlamentarios. El nudo cero efectivamente de nuestro trabajo. Muchas gracias por su cooperación. Al director, en este caso al registro civil, para que termine su exposición, redondee los puntos a los cuales se estaba abocando para luego dar lugar a la intervención de los colegas parlamentarios. Sí, efectivamente estaba en una parte respecto de que no se han cargado todos los cambios de domicilio, no los hemos enviado todos. Ya había hecho referencia que estos son comprobantes de domicilio en papel que requieren un tratamiento que es bastante lento por ser manuales. Y mandarlo y remitirlos al CERVEL no es fácil, y que el CERVEL nos lo reciba también. En las mesas de trabajo hemos estado continuamente acordando cuándo los vamos a enviar, cómo los vamos a enviar, porque también para ellos no es fácil recibirlo y también para ellos no es fácil procesarlo. De hecho, de todo lo que nosotros le hemos enviado, ellos han podido procesar aproximadamente el 40%, y lo entendemos porque no es fácil de procesarlo. El 17 de marzo, ahora hace muy pocos días, nos llegó un oficio del señor director, y ahí nos habla de que habían duplicado, de que había este problema de los 30, ellos señalan que hay 32 casos de problemas con los caracteres, y de que no habíamos entregado en plazo, no los habíamos subido la información en los plazos. Solucionamos todos esos problemas en 2 días. Todo eso está solucionado y ninguno de esos problemas cambia a la comuna, o sea, debiera afectar al elector. Pero nosotros seguimos desarrollando y esperamos enviar la información cada día más depurada, y vamos a analizar qué es lo que pasó ahí. Yo quisiera seguir insistiendo que el camino correcto es el que hemos tomado con el servicio electoral, de solidificar la institucionalidad del protocolo que hemos construido juntos, que hemos desarrollado, y que estos datos que no son adecuados, pues es ahí en esa mesa de trabajo es donde podemos solucionarla. Eso sería, señor presidente. Muchas gracias, señor Álvarez. Le damos la palabra al diputado Trisotti. Gracias, presidente. Agradecer las exposiciones de nuestros invitados. A ver, yo tengo sumamente claro el motivo de esta comisión investigadora respecto de los errores que que evidenció el país el año pasado. Pero creo que también tiene que tener un objetivo de dar certeza al país que esto no va a volver a ocurrir, obviamente en una elección, pero también en otros hitos que son muy relevantes y que tenemos previos a las elecciones de noviembre. Y me surgen algunas dudas y algunas preocupaciones. Acá yo veo mucho voluntarismo en el sentido de que uno de los principales pilares de evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir
es la mayor coordinación por parte del Registro Civil y del Servicio Electoral. Acá y en todas, creo, las reuniones se nos ha hablado en que se iban a definir protocolos, y ahora el propio director del Registro Civil así lo ha establecido. Por lo tanto, me gustaría que se pudieran enviar, si no lo tiene a mal después, presidente, tomar el acuerdo en que esos protocolos puedan ser enviados a esta comisión. Pero la preocupación va principalmente en conocer qué dicen esos protocolos respecto de la periodicidad en el envío de la información. Si no recuerdo mal, acá en la misma comisión se había hablado de un envío mensual, y acá el propio director del Servicio Electoral nos planteó que ya sí tenemos un atraso concreto, objetivo y efectivo, en que en el mes del 20 de marzo se enviaron información de noviembre y diciembre del año 2016. Entonces, ¿qué dice el protocolo al respecto? Si ya hubo un incumplimiento de ese protocolo donde se trató de buscar una solución. Y esto pensando principalmente en el proceso de refichaje. Acá usted esbozó, por su intermedio, presidente, algunos problemas que se pudieran dar si es que este retraso se mantiene en la fecha en que sabemos todos que es el 14 de abril, que deben de quedar fijados. Por lo tanto, me gustaría que nos pudiera ejemplificar qué errores efectivos se podrían generar y podrían, a su vez, motivar errores, o incluso que algún partido político en alguna región, producto de estos cambios no informados con la debida periodicidad, pudieran generar los problemas. Y segundo, acá se estableció también por el director del registro civil que se están realizando una serie de cambios con el objeto de poder simplificar el proceso administrativo, que según detalló es sumamente complejo, dado el comprobante del domicilio electrónico que hay que recaudar en todas las oficinas, hay que escanearlo, hay que foliarlo, y que esto en definitiva iba a ser corregido a través de un nuevo sistema en que él dio en que pudiera estar operativo en el mes de mayo. Y cómo esa fecha en definitiva va a poder, o cómo en virtud de esa fecha se nos va a poder dar la tranquilidad para también otro corte que, de acuerdo a lo que usted planteó, director, es el 3 de mayo para poder definir el padrón electoral para la elección o en el proceso de primarias. Me surgen esas dudas de que esa coordinación de que se habla, ese trabajo conjunto, primero me gustaría verlo a través de esos protocolos, pero también que se me explicara cuáles son los efectos que puede tener este retraso que ya ocurrió después de que hemos conversado mucho tiempo este tema, que lo venimos conversando del año pasado, donde supuestamente yo creía que las soluciones iban a ser mucho más rápidas, pero hoy día, de acuerdo a la información que nos entrega el propio CERVEL, acá sí ya hubo un retraso de varios meses que puede generar un efecto en el refichaje y la inscripción de los partidos políticos y, en definitiva, en las personas que están habilitadas para votar en las primarias presidenciales. Eso, presidente, gracias. Gracias, señor presidente. A ver, quisiera hacer un par de precisiones para que entendamos bien el fenómeno que estamos viviendo hoy día con respecto al tema de la frecuencia o periodicidad con la cual el Servicio de Registro Civil e Identificación nos está entregando la información y los eventos que se nos vienen por delante. La primera precisión, nosotros no estamos anticipando o vaticinando errores en eso que se nos viene, o en los datos, o en las conclusiones a las que nosotros lleguemos con los datos que nos suministre el Servicio de Registro Civil e Identificación. Aquí el problema es un
problema de oportunidad de la información, oportunidad del dato y oportunidad con la cual se extraen las conclusiones y estadísticas a partir de ese dato. Me explico mejor. Si un elector solicita un cambio de domicilio electoral, vamos a decir, por ejemplo, el día 2 de enero de este año, a través de algún trámite de renovación de cédula de identidad o de renovación de pasaporte ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, y ese cambio de domicilio electoral se nos informa a nosotros por parte del Servicio de Registro Civil e Identificación, por ejemplo, el día 13 de abril, asumiendo que también en esa fecha se nos acompaña el formulario correspondiente, porque aquí hemos detectado el fenómeno de que si bien se nos informan los registros digitales de dichos cambios, estamos recibiendo las fichas correspondientes con rezago, por lo mismo que explicaba el director del Servicio de Registro Civil e Identificación. En el caso que les estoy comentando, un cambio de domicilio electoral que se efectuó el 2 de enero de este año, pero que fue informado al CERVEL el día 13 de abril de este año, consistiendo ese cambio de domicilio electoral en un cambio que mueve al elector de una región a otra, eso tiene un impacto directo en el nivel de afiliados que está registrando ese partido político en la región original versus la región definitiva a la cual ese elector cambió su domicilio electoral. Si ese movimiento que afecta a los afiliados de una y otra región de ese mismo partido trae como efecto de que en la región primera ese partido disminuye su nivel de afiliados al punto que lo pone en situación de perder su inscripción en dicho partido, en dicha región, y eso lo informamos, o más bien el partido toma conocimiento de ese fenómeno a horas del término del plazo para hacer las reinscripciones correspondientes, la preocupación nuestra es que con toda razón ese partido nos va a preguntar: señores CERVEL, ¿por qué me vienen a informar ustedes en la víspera del término del plazo de un cambio de domicilio electoral que afectó mi número de afiliados de una región a otra? La respuesta nuestra va a ser simple y como ustedes la pueden anticipar. Bueno, nosotros fuimos informados de este cambio de domicilio electoral meses después a la fecha en la cual el elector hizo el trámite ante el Servicio de Registro Civil e Identificación y manifestó su voluntad de cambio de domicilio electoral. Por lo tanto, nuestra preocupación, diputado, no es una preocupación que diga relación con errores, no. Es una preocupación que dice relación con la oportunidad y la instantaneidad con que ocurren los eventos, que como hemos podido presenciar a raíz de los análisis que hemos hecho de los resultados del trabajo conjunto que hemos estado haciendo con el Servicio de Registro Civil e Identificación a partir del 2 de noviembre del año pasado, esos resultados, desde nuestra perspectiva, están lejos, por cierto, de ser los óptimos, toda vez que, como les señalaba anteriormente, el último reporte de datos y registros que nos entregó el Servicio de Registro Civil e Identificación fue el 20 de marzo de este año, información que nos permitió tomar conocimiento de cambios de domicilios electorales de los meses de noviembre y diciembre del año pasado. Frente a eso yo me hago la pregunta: ¿podemos quedarnos tranquilos de que durante los meses de enero, febrero y marzo de este año no hubo ningún trámite de renovación de cédula de identidad o de renovación de pasaporte en Chile y en el cual se le hubiese preguntado al ciudadano si quería cambiar su domicilio electoral? No sé si contesto su pregunta, diputado, pero el punto nuestro es ese, un tema de oportunidad y de instantaneidad de los eventos que están detrás de todo esto y que son, a nuestro juicio, claves y muy esenciales para todos los procesos que se vienen por delante, partiendo por el proceso de reinscripción y afiliación que vence el 14 y 15 de abril de este año. Gracias,
Señor García, ¿algún otro parlamentario? Diputado Becker. Quería hacerle algunas preguntas al director de Registro Civil. La verdad que cuando él vino el 14 de diciembre, tenía una posición un poco distinta a la que tiene ahora. En ese momento dijo que los funcionarios no habían cometido ningún error y que no había ningún cambio de domicilio sin haberle preguntado a la persona que concurría al Registro Civil, lo cual a nosotros nos parecía muy extraño y quedamos muy preocupados, porque si ahí no había una falla, entonces ¿dónde estaba la falla, digamos? ¿Dónde estaba el problema? Ahora dice que es posible que pasara porque había una fórmula de que el domicilio particular podía teclear inmediatamente que ese pasaba a ser el domicilio electoral y probablemente algunos funcionarios se equivocaban y podían haber tenido errores ahí. Y eso aparentemente tendría que ver con el 48% que detectó la auditoría. Eso, quiero saber si eso tiene que ver con ese 48%, es una pregunta. Lo otro, lo que no me queda claro es el otro 52%, porque yo siempre pensé, y aún lo pienso, que es muy difícil que el servicio electoral cometa errores después, porque a ustedes le mandan una información y ellos lo que hacen es tomar esta información y cambiar los registros que tienen, pero lo hacen automáticamente, entiendo yo. No hay un funcionario que pueda cometer un error ahí y además no veo por dónde. Entonces, a mí me complica el tema del 52% de eso, porque no lo entiendo. No entiendo qué fue lo que pasó con esas personas. Lo otro, el ex director de Registro Civil nos dijo en octubre, cuando vino, que iba a instruir un sumario interno para ver qué había pasado. ¿Hay resultado de ese sumario y podríamos conocerlo a lo mejor nosotros, ese sumario, presidente, pedirlo si es que lo tienen? Porque nos parece muy relevante. Y lo otro, la preocupación que tiene el director del Servicio Electoral, la verdad es que a mí me parece muy atingente, porque la oportunidad es clave aquí. O sea, no puede ser que el Registro Civil mande antecedentes 2, 3 o 100 días después de ocurrido, digamos. Eso no puede pasar, porque van a haber muchos cambios, y cuando venga una elección probablemente mucha gente que ha hecho su cambio de domicilio 2 meses antes no va a haber cambiado el domicilio. Entonces es un problema que se viene, y yo quiero saber cómo lo van a solucionar ese problema. Eso nomás. Gracias, diputado Becker. Señor Álvarez, le damos la palabra. En primer lugar, quiero decirle al diputado Becker que es muy distinto venir ahora después que se ha hecho una auditoría informática especializada, que haber venido en esa oportunidad. En esa oportunidad yo no sostuve que los funcionarios no fueran los responsables. Yo lo que dije es que el error de los funcionarios debiera comportarse de acuerdo a los porcentajes en que se equivocan los funcionarios, y que eso no podía explicar todo el universo del 48% que teníamos aquí dubitado. Eso fue lo que sostuve. No es sostenido ahora que ese universo dubitado, diputado, sea por errores de los funcionarios, porque lo que yo he sostenido acá es que nosotros recibimos 78 reclamos. 78 reclamos recibió el Registro Civil, y el análisis de los 78 casos nos dan la idea que sí en ellos intervino factor humano, en dos aspectos, o que se equivocaron en la operación a pesar de que estaban instruidos por 4 o 5 circulares, o porque no guardaron el comprobante de cambio de domicilio. Eso quisiera aclararle. En segundo lugar, el 48 y el 52%, esto es producto y es la cifra que lleva a cabo la auditoría, no es una cifra que haya determinado Registro Civil. La certeza o la verosimilitud de esa auditoría, bueno, recuerden ustedes que también está la Contraloría en un proceso de auditoría y nos dará más luces, pero no es una conclusión del Registro Civil, es la conclusión a que llega la auditoría, que dice que el 52% de los datos no provienen del Registro Civil y el 48% sí. Y ese 52%...
¿Ah? No, porque nosotros analizamos, diputados, los reclamos. Vimos qué la gente nos decía a nosotros. Y la gente nos decía a nosotros, no me preguntaron. Pero no estoy diciendo que ese 48% sea la misma hipótesis, pero sí nos permite aventurar y deducir que sí hubo un factor humano. Respecto al sumario interno, sí, se está instruyendo. Entiendo que terminó la etapa de instrucción. Sin embargo, después de la auditoría y con otros antecedentes que hemos tenido, voy a ver en qué etapa está y si es necesario incorporar nuevos antecedentes y ahí, de acuerdo al estatuto administrativo, otorgar nuevos plazos para que se incorporen los nuevos antecedentes que hemos ido conociendo, como los de estos 78 casos. Pero lo haremos llegar oportunamente a esta honorable comisión. Respecto de la oportunidad, es cierto, yo lo comparto. No es que nosotros estemos entregando los cambios de domicilio de diciembre, no es eso. Hay algunos de diciembre, hemos entregado una gran cantidad y nos han ido quedando algunos. ¿Y por qué? Porque ya les he señalado que los comprobantes de domicilio tienen que viajar de diferentes oficinas. ¿Cómo se montó este sistema de solución y que ahora a lo mejor debemos hacer las adecuaciones? Lo que nosotros pactamos en la mesa y tuvimos presente era la necesidad de dar certeza, que cada comunicación electrónica de cambio de domicilio electoral estuviese fundado en un comprobante de cambio de domicilio firmado por el usuario. Antes no era así. Hasta antes de noviembre, nosotros lo recibíamos a la oficina, nos guardábamos el documento junto con otros documentos y le notificábamos al servicio electoral que había existido un cambio de domicilio. Lo que hacemos ahora no es eso, sino que comunicamos electrónicamente o tenemos la comunicación electrónica, pero la cuadramos con el comprobante de domicilio a la vista, de manera tal que no puedan existir otros. Y eso ha ayudado a la certeza. Si este procedimiento ha sido muy lento, efectivamente vamos a tener que corregir. Pero quiero decirle que aquí hay dos etapas, lo que ha ocurrido desde noviembre hasta hoy y lo que ha ocurrido desde el 2012 hasta junio del 2016, ¿no es cierto? Y esos son, nosotros recabamos que en oficina hay 900, casi 1 millón de... Sí. No, una interrupción, quiero que me precise el tema de cuando va alguien y quiere cambiar su domicilio. Tiene que firmar, ¿no es cierto?, una hoja. Ustedes le envían ese papel al registro, al servicio electoral, pero además lo mandan escaneado y foliado, pero lo pueden mandar. ¿Por qué se demora tanto eso? ¿Por qué se demora tanto? Se puede mandar electrónicamente también ese papel, firmado incluso. Y ustedes podrían guardarlo y mandarlo electrónicamente, no sé, que sería mucho más rápido. No sé cómo lo hacen, porque la otra vez dijeron que había un protocolo que era imposible que el funcionario se equivocara. Lo tengo aquí en textual. Ahora, en realidad, los funcionarios se pueden equivocar. Y eso va a pasar siempre. Y a veces es una forma de trabajar que se equivocan muchas veces, no una sola vez, muchas veces, porque el protocolo no estaba tan claro, parece. Y ahora yo no sé cómo lo están haciendo que demora tanto. ¿Por qué? ¿Por qué no se hace automáticamente, no? El protocolo siempre ha sido claro. Desde el año 2012 las instrucciones de preguntarle, de informar cuál es el domicilio y preguntarle si va a cambiar, eso del 2012 y coherentemente todas las instrucciones, eso no ha cambiado. Lo que ocurre es que antes simplemente al servicio electoral le mandábamos la comunicación electrónica que había cambiado el domicilio. Y ahora tenemos que nosotros verificar que esa comunicación electrónica coincida con un documento, y ese documento, diputado, no es llegar y enviarlo, porque tampoco vamos a llenar de cajas al servicio electoral, tiene que ver con orden. Bueno, precisamente es que los mandamos el papel y lo mandamos y nosotros lo escaneamos. Sí, hacemos las dos cosas. En el futuro va a ser electrónicamente. En mayo hay seguridad que va a ser así.
Perdón, sí quiero decir que ahora la oportunidad es un principio fundamental, que nos habíamos concentrado en la certeza, pero vamos a hacerlo. Sí, claro que sí. Sí. Sí, es que quiero volver a hacer la pregunta porque no se me contestó. ¿Qué dice el protocolo de la oportunidad y si ustedes, habiendo protocolo, lo cumplieron o no? Esa es la pregunta concreta. Sí. Sí. Sí, el protocolo habla de envíos mensuales. En el oficio del 17 de marzo nos dice el director que no lo hemos cargado mensualmente. Pero lo que ocurrió es que nosotros no comunicamos por correo electrónico. Sí lo habíamos cargado, pero el protocolo nos decía que debíamos avisarle por correo que lo habíamos cargado, y esa fue una cuestión que ya solucionamos. Pero sí habíamos cargado. En primer lugar, creo que la auditoría, sin conocerla, me gustaría que está a disposición nuestra. Estupendo. La auditoría concluye con claridad que, existiendo protocolos, estos no fueron aplicados de manera estandarizada, regular, frecuente, íntegra, puesto que no estamos hablando, como señala el diputado Becker, de error humano. Es decir, alguien se equivocó en anotar una dirección o alguien se le olvidó preguntar, sino muy probablemente estamos hablando de oficinas enteras que no preguntaban, es decir, que no tenían instruidos a sus funcionarios preguntar, porque si no, no se explica la magnitud del fenómeno. Es evidente que, existiendo un protocolo, este no se aplicó de manera pareja, regular, en el tiempo o en su localización. Independientemente de que la auditoría, y eso tendrá que conocerlo y responder el CERVEL, establece también responsabilidades en el propio CERVEL. Pero en lo que hace al registro civil, es evidente que hubo una falla del sistema. Por lo demás lo dijimos acá, aunque exprese su reprobación física el colega, yo viví la falla del sistema. Es decir, había lugares donde se preguntaba y lugares donde no se preguntaba. Yo fui a renovar ahora el carné aquí en Valparaíso y el funcionario me preguntó. Y yo, como soy miembro de esta comisión y tengo alguna experticia en esto, le pregunté, ¿y si yo le hubiera dicho que quería, qué habría hecho usted? Le habría pasado, me dijo, un formulario para que yo lo llene y que establezca. Bueno, eso, lo dije yo en alguna sesión, lo dijeron mucho, eso no ocurrió de manera sistemática, regular. Y esa es la falla concreta del CERVEL. Por supuesto del registro civil, que haya problemas de dirección, todos esos son detalles que van a seguir ocurriendo. Pero eso no puede seguir ocurriendo. Es decir, eso que es la falla mayor no puede seguir ocurriendo. Es decir, en todos los lugares, no sé cuántos tiene, pero más de 345, porque está presente, es una de las instituciones de la República más extendida, junto con la escuela pública, y por lo tanto no puede dejar de ocurrir en ningún lugar de la comarca. Segundo, yo saludo que se haya establecido finalmente una coordinación que, sobre la base de la interoperabilidad y de la base de datos compartida, el repositorio que señala el director García. Mi preocupación es la instantaneidad de la información, porque no puede haber desfase entre la expresión de voluntad de un ciudadano por inscribirse en tal comuna y que el servicio se entere de esa voluntad, porque si no vamos a generar un problema. O sea, lo que yo les quiero decir es que debemos caminar muy pronto a que esa decisión comunicada ante una oficina del CERVEL sea instantáneamente recogida
oficina del registro, sea instantáneamente recogida por el CERVEL, porque si no, bueno, ¿para qué hablar de la reinscripción de los partidos? Pero estoy pensando simplemente en los límites de fecha. El CERVEL comunica que uno se puede cambiar de domicilio electoral hasta tal fecha y la persona se va a cambiar en tal fecha en el registro civil y probablemente esa información no alcance a ser captada por el CERVEL si media un mes o si median 2 meses y probablemente en ocasiones si median días, porque los plazos que se da al CERVEL quizás tienen el problema de que pensamos en el criterio de antes, en que la gente se inscribía en el CERVEL y no dimos un rango de distancia temporal entre, claro, el desfase natural que existe entre una y otro organismo, pero por lo tanto la ley está pensada como si hubiera instantaneidad y por lo tanto tenemos que caminar hacia la instantaneidad y ese es un desafío tecnológico grande. Yo quiero preguntarle al CERVEL ahora. El CERVEL está autorizado por ley a establecer medios electrónicos, vía electrónica de cambio de domicilio y no de inscripción, porque la inscripción es directamente señalada cuando cumplen los 18 años. Entre paréntesis, este problema de la instantaneidad no solo tiene que ver con los cambios de domicilio, también tiene que ver con los fallecidos, también tiene que ver sobre todo con las personas que adquieren la edad y están habilitados para votar, porque pueden quedar fuera del proceso de primaria si su inscripción es avisada un poquito más tarde, o pueden quedar fuera de una elección si su inscripción es avisada un poquito más tarde. Y eso me preocuparía todavía más que un cambio de domicilio, porque finalmente el cambio de domicilio, el tipo no pierde su derecho a voto, pero en cambio un ciudadano que cumple 18 años sí perdería su derecho a voto en una elección determinada si resulta que hubo un desfase de 1 mes o 2 meses entre que fue informado cumplió 18 y fue informado por la dirección del registro civil. Pero yo quiero decir, a mí me gustaría, director, subdirectora, que el CERVEL recuperara algo de su capacidad de control sobre el padrón, que la perdió por responsabilidad nuestra. Nosotros le trasladamos prácticamente toda, porque les quitamos las oficinas, por lo tanto, no sé cuántos irán a cambiar de domicilio a las 15 oficinas que tiene centrales, son marginales. ¿Ah? Antes había oficinas de inscripciones, juntas inscriptoras en todo el territorio nacional. ¿Ah? Pero la manera de recuperar algo de esa iniciativa es justamente aplicar la ley que permite, con clave única, que uno mismo pueda hacer el trámite directamente ante el CERVEL. Y si ustedes lo aplicaron para 400 y tantas mil personas, lo que se puede hacer tecnológicamente para 400 y tantas mil personas, ¿por qué no se va a poder hacer para 14 millones? ¿Ah? Y por lo tanto yo planteo como tarea, como desafío al CERVEL, de restablecer para el conjunto del padrón la posibilidad de rectificar directamente ante el CERVEL. Luego, yo creo que con eso me quedo en la primera. Gracias, diputado Aut. Le damos la palabra al director señor García, sobre todo respecto a esta última invitación que me parece muy pertinente. Por supuesto, gracias, señor presidente. Al comentario muy atingente y oportuno, por lo demás, del diputado Aut, efectivamente, una de las formas que nosotros tenemos, una de las formas en las que hemos trabajado y vamos a seguir trabajando para compensar esa jibarización que tuvimos de nuestra infraestructura física, de nuestra capilaridad a nivel nacional en términos de presencia física en todo el territorio, es justamente implementar, ya lo tenemos, vamos a seguir fomentando esa herramienta, la posibilidad de hacer cambios de domicilio electoral vía online, vía electrónica. Los mecanismos electrónicos estamos haciendo uso de ellos actualmente, tenemos que difundirlos más aún, y en eso el CERVEL va a destinar todos los recursos que sea necesario
con el objeto no solo de disponibilizar esos mecanismos y herramientas electrónicas, sino que también de difundirlas adecuadamente entre la ciudadanía para que la utilicen. Por lo tanto, a su comentario, diputado, transmitirle toda la tranquilidad de que hemos trabajado, estamos trabajando y seguiremos trabajando en ese frente. Si me permite, señor presidente, aquí había un tema de la máxima relevancia que a nosotros nos interesa que se explique muy bien y se entienda mejor aún qué es lo que ocurrió. Y este tema dice relación con el informe, como dice el director del Servicio de Registro Civil e Identificación, el informe de auditoría interna que se generó a partir de un encargo que hizo dicho servicio y que arroja una conclusión que, como le señalo, me parece capital que se explique y se entienda bien. ¿Y cuál es esta conclusión a la que llega este informe de auditoría? Básicamente y en términos simples, esta conclusión señala que del universo total de datos que en su momento el Servicio Electoral cuestionó y que le pidió al Servicio de Registro Civil e Identificación que reprocesara con el objeto de confirmar o rectificar, un porcentaje relevante de esos datos o registros que el CERVEL le devuelve al Servicio de Registro Civil e Identificación para reprocesamiento no serían atribuibles al Servicio de Registro Civil e Identificación. En otras palabras, serían de responsabilidad del CERVEL. En este punto, señor presidente, y por su intermedio, me gustaría darle la palabra al jefe de nuestra división de registro y padrón electoral, don Marco Miller, para que nos explique qué es lo que se hizo, en definitiva, en ese análisis de auditoría que encargó el Servicio de Registro Civil e Identificación y qué es lo que debió haberse hecho. Presidente, Marcos Miller, jefe de la División de Registro y Padrón Electoral del Servicio Electoral. Principalmente lo que hemos tenido oportunidad de revisar con ocasión de este informe de auditoría externa que fue solicitado por el Registro Civil, en él se establece, en términos generales, hay una serie de elementos importantes, que al menos el 52% de los 477.000 cambios de domicilio que están objetados, ¿ya?, no serían atribuibles a información que proviene de las comunicaciones del Registro Civil. En ese sentido, nosotros debemos ser enfáticos en que el 100%, tanto de los 477.000 o de los 485.008, si ustedes recordarán aquella cifra, ¿ya?, proviene de alguna comunicación realizada a través de los respectivos archivos ARLESER en el periodo agosto 2013, junio 2016. Tan seguros estamos de que eso es así, que hemos traído en las cajas que están allá, nos hemos dado el trabajo de imprimir los 485.000 registros y señalar para cada uno de ellos cuál archivo ARLESER y en qué fecha fue comunicado por parte del Registro Civil. ¿Ya? Haciendo un análisis más en detalle, y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué se dan esta gran diferencia de datos? ¿Por qué estamos hablando de este nivel de magnitudes? Básicamente nosotros hemos podido percatarnos que este estudio, esta auditoría, fue hecha en la base de comparación por la cual se compararon estos 477.000, no es el padrón electoral utilizado en las elecciones municipales 2016, sino que es una base de datos de marzo del 2015, o sea, más de un año antes. Ustedes entenderán que en año electoral es precisamente donde más movimientos se producen en el registro electoral. Hablamos de cientos de miles y no millones de datos se mueven entre distintos. Entonces, lo que quiero señalar es que este 52% está originado
en base a una comparación que a nuestro juicio no es feliz, porque lo que se debió comparar es estos 477.000 casos objetados contra la totalidad de las comunicaciones enviadas por el registro civil. Si ustedes recordarán, el total de comunicaciones son 7.8 millones. De esos 7.8 millones, nosotros mediante una serie de costosos procesos de depuración logramos reducirla a 485.008. Si nosotros, dentro de ese proceso de depuración, hubiéramos dispuesto de todos los comprobantes de cambio de domicilio, solamente hubiéramos aplicado esos cambios de domicilio. Como los comprobantes de cambio de domicilio a la fecha todavía no son recibidos en su completitud, difícilmente se puede hacer cualquier clase de análisis. Pero básicamente el tema está centrado en la base de comparación por la cual se realizó la auditoría. ¿Sí? Si yo había escuchado esa cifra de 7,8 millones. La única explicación que yo me doy, quiero ver si efectivamente, es que el registro civil enviaba todos los movimientos, aun cuando no se moviera el ciudadano. Es decir, si alguien confirmaba su dirección, de todas maneras era enviado como modificación de domicilio electoral. Si no, no se explica, porque no puede haber 7,8, la mitad del padrón cambiándose de dirección para votar por Gabriel Silver en Pudahuel. Presidente, bueno, efectivamente es una de las primeras preguntas que ustedes nos realizan en los oficios que nos señalaron con respecto a la comisión. Y nosotros ahí señalamos específicamente el oficio ordinario del registro civil, donde señala que se hace notar que con el cambio del sistema de identificación en el mes de septiembre de 2013, se está capturando este domicilio en forma obligatoria a todas las personas que renuevan cédula. Eso lo dice el registro civil. Es decir, efectivamente, por cada actividad, por cada transacción de renovación de cédula de identidad de pasaporte, en ese tiempo y hasta mediados de 2016, efectivamente nos fueron comunicando eso, y eso efectivamente da un universo total de 7.8 millones, que fue la masa de datos que nosotros tuvimos que analizar para poder determinar cuáles efectivamente correspondían a un cambio de domicilio. Para realizar ese análisis, el elemento central fue comparar el campo de la comuna con el campo de la comuna del registro electoral vigente. Si ese campo de comuna era distinta, presumiblemente es un cambio de domicilio y, por lo tanto, se movilizaba el elector a la circunscripción electoral correspondiente, asignándole una mesa respectiva. Junto con eso, dentro de nuestro proceso de depuración, tal cual está señalado en el oficio, nosotros eliminamos todas las transacciones, restamos de esta depuración todas las transacciones posteriores realizadas ante oficinas del servicio electoral. Significa que esto tiene absolutamente lo que se realizó en oficinas del registro civil y que fue comunicado oportunamente a través de los archivos SARLES. Una duda sí, pero ya brutal. Diputado. Sí. La duda brutal que me surge, y la respuesta es catastrófica, la respuesta hipotética a esa duda, es que no encuentro otra explicación para que el registro civil envíe 7,5 millones de nuevos domicilios electorales que no sea la de que el registro civil entendía por nuevo domicilio electoral simplemente el domicilio registrado en la cédula de identidad. La única explicación que yo me doy, director, para que el registro envíe 7,5 millones es que no distinguió entre domicilio y domicilio electoral. Porque si no, no entendería cómo va a enviar 7,5 millones cuando la ley es tan clara en señalar que lo que ha de enviar es el cambio de domicilio, respaldado además por una decisión personal suscrita sin nada, digamos.
Y eso hizo incurrir en error, desarrollo la tesis, incurrir en error al CERVEL, porque el CERVEL, según dice el, no sé cuál es el cargo, director, jefe de la división, es que cuando no coincidía la comuna electoral que tenía registrado el CERVEL con la comuna que enviaba al registro civil, el CERVEL tomaba la de ustedes, porque la ley además lo obliga a eso, y por lo tanto el CERVEL estaba cambiando domicilios electorales porque ustedes informaban algo que no era un cambio como un cambio. Ese es mi... No logro dar con otra hipótesis. ¿Ah? O sea, y claro, el CERVEL sigue la ley, finalmente, claro, el CERVEL es el que hace eso, pero la ley lo obliga a hacer eso porque la información que viene del domicilio electoral, aunque fuera la información del domicilio simplemente y no del domicilio electoral, está obligado el CERVEL por ley a hacer la modificación. Porque además no tiene manera de discernir. Sobre todo, yo lo único que le critico al CERVEL, derechamente, es haber hecho eso sin exigir lo que la ley le exige al CERVEL, al registro civil. Es decir, la ficha firmada. ¿Ah? Y claramente yo colijo que el CERVEL no esperó, tomó la decisión de hacerlo, digamos, de hacer fe en el registro civil, aunque no viniera la ficha, según lo que, por favor, confirme. Gracias, diputado Aut. Bueno, teniendo a la vista incluso la propia auditoría, por eso creo que por eso es tan distinta, como decía el diputado Beck, la intervención del señor Álvarez antes y ahora, en términos de que efectivamente la auditoría hizo la diferencia que está a disposición de todos los colegas y que la propia auditoría habla justamente que el nodo crítico es justamente la variable, dice, este es el resumen, por supuesto, que nos acompaña en el registro civil, dice: el campo comuna es el elemento más crítico dentro del domicilio electoral, identificarlo como elemento de alto riesgo dentro del proceso de activación de información. Entonces, cuando el funcionario está digitando la información, y aquí justamente la auditoría pide que al momento del ingreso o al cargar el componente comuna se establezcan controles o alertas ya en la terminal, efectivamente, el propio funcionario. Si no, se genera este efecto de que se tiende a confundir e informar como cambio de domicilio, situaciones que en lo hecho es una reescrituración de los distintos campos en los cuales se estructura el dato que posteriormente es informado. Yo creo que esto va a ser sin duda parte de nuestras conclusiones como Cámara de Diputados. Antes de la palabra al director Álvarez, yo quería preguntarle también al CERVEL por otro tipo de situaciones, porque obviamente uno es el cambio de domicilio, y ahí yo siento que tengamos cuidado con ser de pronto tan infalible en términos de exonerarnos de responsabilidad del todo respecto a algunos errores, porque por ejemplo yo hice la consulta respecto a un caso que yo escrituré en no más de 20 líneas, que es las personas que están, buena parte de ellas condenadas efectivamente en Punta de Peuco, personas que están condenadas, ni siquiera están suspendidas, están hoy día impedidas de ejercer sus derechos ciudadanos. Y a mí me saltaba la duda que como teniendo a la vista el informe del registro civil cargado a vuestra base de datos, incluso con fecha de cada uno, lo cual fue informado efectivamente a vuestra institución, por mi consulta online tenían asignada en mi distrito, vuestro distrito, a partir de marzo del 2018, mesa y colegio efectivamente en el cual podían efectivamente seguir ejerciendo dicho derecho, aun cuando fue oportunamente informado a vuestra institución con los oficios que también tengo a la vista. Si eso se suma el ejercicio que hicieron ustedes fruto del tema del estudio que le piden a la Universidad de Chile, la creación de este algoritmo para ir eliminando los fallecidos, y que también puede tener dicha base el servicio electoral. Yo también me gustaría hacer igual pregunta efectivamente al director del CERVEL. ¿Cuál ha sido al día, o sea, si reconocen estas fallas que son distintas, si quiere le acompaño copia del documento al tema del registro del padrón,
de toda esta cantidad de gente que tiene hoy día derecho a votar, no obstante, de manera expresa hoy día lo tiene cancelado por mandato de la ley. Digo, yo dije este ejercicio de 20 personas, pero deben ser tal vez miles de personas que hoy día tienen mesa, efectivamente, no obstante, estar condenadas por pena aflictiva. Y si ustedes también están haciendo una auditoría en esa materia. Presidente, bueno, efectivamente la actualización del registro electoral tiene una serie de elementos, componentes y proveedores de información. Particularmente en este caso, lo que está refiriéndose es a personas que están inhabilitadas del derecho a sufragio, producto que han sido condenadas a delito que merece pena aflictiva. Bien, para nosotros poder devolver el derecho a sufragio a esos electores, necesitamos una comunicación oficial y formal que tiene que ver con los cumplimientos de las condenas. Los cumplimientos de las condenas son recibidos a partir de la información que nos provee el registro civil y también es cruzada la información con respecto a la información que nos entrega los diferentes tribunales del país. En base a eso se conjugan estos dos elementos y se buscan las causas. Ahora, no conozco en particular cuáles son los casos especiales. Más bien de quitar más que de devolver. En este caso, perdón, ¿sí? Alguien condenado que sigue el padrón. Bueno, tenemos también, con respecto a los fenómenos ocurridos el año pasado para la conformación del padrón electoral de las municipales, recibimos una serie de requerimientos de personas que estaban en esta condición y nosotros, ya que en nuestros sistemas informáticos y revisando la totalidad de las sentencias, particularmente eran sentencias que eran del 2012, no registrábamos ninguna comunicación oficial sobre el cumplimiento de esa condena, oficiamos a la Corporación Administrativa del Poder Judicial solicitando nos confirme que esas personas efectivamente están en esa condición. Pero, por ejemplo, un dato que nuevamente lo voy a hacer y es ridículo. O sea, yo le quiero pedir aquí que, por ejemplo, acabo de meter los datos del señor Miguel Steinreich, el Falta, lo hice, acabo de consultar su registro en línea mientras usted intervenía. Aparece votando en la comuna de Tiltil, en la mesa 2M, habilitado para sufragar sí. Aparece efectivamente todos los datos para que la persona vaya y sufrague, por ejemplo, en las próximas primarias. Incluso tal vez se podría estar fichar en un partido político. No obstante aquello, tengo la información del registro civil que ellos lo informaron el 20 de marzo del 2012 a vuestra entidad. Entonces, no sé si un tiempo plausible puede ser cerca de 7 años, efectivamente, a la postre para que usted chequee efectivamente toda esa información. O sea, me entenderá que usted se quejaba, director, de un desfase de 2 o 3 meses respecto de lo que le informaba efectivamente al registro civil, ya que hablamos de información que usted la tuvo en su poder, el servicio, por supuesto, hace 7 años. Además, tengo los oficios efectivamente conductores. Entonces, no es una explicación lógica el que usted diga que tiene que contrachequear con estas entidades cuando han pasado 7 años. Yo hice este ejercicio de verdad de manera muy artesanal, pero tal vez hacemos una suerte de Zoom con toda la población penal, condenada a pena aflictiva en el país. La verdad es que la sorpresa puede ser sustantivamente mayor. En consecuencia, creo que más que decir que esto se tiene que cruzar y otro, cuando han pasado 7 años, hay un desfase que tal vez debe ser materia del propio directorio, perdón, el consejo directivo del CERVEL, porque digo, es mucha la cantidad de tiempo cuando ustedes se quejan por 60 días, acá hablamos de 7 años. Eso es por su interés. Muchas gracias. Señor Álvarez. Bueno, la verdad es que señalar que efectivamente la entrega de 7 millones de transacciones, lógicamente, indica que en el registro civil no había procedimiento de control de la información que estábamos enviando, que eso es lo que estamos haciendo ahora, y efectivamente, cuando llega al CERVEL, como dice don Marco, ellos hacen una depuración y llegan a 433.000. No lo he señalado yo, sino que lo señala la auditoría, que ese 52 no son datos que entregó el registro civil. Don Marcos señala que trae las cajas y que sí son transacciones que entregó el registro civil. Nosotros, primero, sería muy bueno que analizáramos juntos, ambos servicios analizáramos la auditoría, pero la auditoría no dice que ese 52% no los haya entregado el registro civil.
Lo que dice de ese 52% es que a pesar de que el registro civil dijo Renca, CERVEL dice Ñuñoa. Entonces, Ñuñoa no es la transacción que comunicó el registro civil. Esto puede ser discutido, pero sería bueno que lo aclaráramos y que lo viéramos juntos, porque es bueno que tengamos claridad en qué ocurrió con ese 433.000. Respecto de la oportunidad, se me había olvidado señalar, y quiero aclarar esta honorable comunicación, que las dificultades de diciembre o de noviembre de los datos que nosotros estamos entregando son únicas y exclusivamente respecto de los cambios de domicilio. No son respecto de las otras tablas de nacimiento, matrimonio, de función, o las que entregamos todos nosotros, porque en esas vamos mensualmente al día. Solo son respecto de los comprobantes de domicilio, y el retraso es porque le hemos adherido al sistema un mecanismo de certeza. Esperamos que en mayo, cuando tengamos el electrónico, eso no va a ocurrir y va a ser instantáneo. Pero hay que señalar otra cosa, que todavía estamos enviando los comprobantes del 2012 al 2016, porque nos comprometimos con el servicio electoral a mandarlos todos. Y eso tiene que terminar el 30 de marzo. Estamos muy complicados con eso, pero al 30 de marzo, que no queda nada, quedan 10 días, esperamos entregar al menos el 70%. Y lo vamos a entregar de acuerdo con las coordinaciones que hagamos en la mesa, porque es una cantidad tremenda de documentos. Eso quería aclarar, presidente. Gracias, señor Álvarez. ¿Algún otro colega o señor director? Señor García. Gracias, señor presidente. Lo último, para terminar por parte nuestra, simplemente informarle a esta honorable comisión y para efectos de constancia en las actas respectivas, que el servicio electoral va a hacer llegar a ustedes y a otras autoridades también los comentarios y observaciones que nos merecen el informe de auditoría interna que encargó el Servicio de Registro Civil e Identificación, y que está, entiendo, en conocimiento de todos ustedes. Así que, por supuesto, así que vamos a hacer llegar oportunamente nuestros comentarios y observaciones para poder aclarar bien los puntos que en dicho informe se abordan. Gracias. Bueno, habiendo cumplido el objetivo de esta sesión, le damos, por supuesto, las gracias tanto al director García, a su subdirectora, al equipo, efectivamente, del Servicio Electoral, al señor Álvarez, en representación del Registro Civil, a su equipo también que lo acompaña, y estamos obviamente esperando también los antecedentes que se comprometieron a llegar al seno de esta comisión. Con esto se levanta la sesión.